Bienvenidos a La Guía de Ayuda para Cantantes, el podcast para artistas que buscan crecer en su carrera musical. Si quieres crecer como artista pero no tienes claro cómo, en esta guía te voy a explicar los conceptos, herramientas y pasos necesarios para que transformes y hagas crecer tu música. Te aseguro que cuando llegues al final de este podcast, tu forma de crear, entender y monetizar tu música no va a ser la misma. Y recuerda, si estás escuchando este episodio, haz una foto del entorno mostrando el lugar desde donde nos escuchas y etiquétame en Instagram para así poder compartir este momento con el resto de artistas. Y ahora vamos al episodio. Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy estamos en el episodio número 16. Vamos a hablar sobre unidad sonora en tu música y te voy a explicar un poco qué es esto. Y este es el último episodio dentro del bloque 4 enfocado en grabación. Hoy pues de nuevo estoy en exteriores grabando cerca de la playa y quiero contaros un poco mi situación hoy y quiero contaros un poco cómo está siendo este episodio en concreto, la grabación. Y es que bueno, yo estoy grabando esto en verano y por eso pues apetece salir a grabar fuera, etcétera. Y bueno, hoy precisamente hace un día bastante malo, parece incluso que medio va a llover o está medio lloviendo, y entonces cuando venía para acá, cuando iba a salir de casa, yo esto lo grabo muy temprano, estos episodios, me vengo a grabarlo, me levanto como a las 6:20 de la mañana y lo grabo antes de las 8 para poder empezar el día y seguir trabajando en lo que tenía que hacer, así que he buscado el hueco levantándome antes. Y bueno, quiero contaros esto también un poco a modo de ejemplo de buscar ese hueco para vosotros hacer vuestra música y también un poco para deciros que muchas veces las cosas no son fáciles y que no tenemos todo de cara y que va a haber días que van a ser más difíciles y que a pesar de eso pues hay que intentar ser constantes y buscar y creer en tu proyecto y bueno, pues yo hoy, cuando he visto que estaba lloviendo, pues lo primero que he pensado es, bueno, pues no tiene sentido ir a grabar, salir fuera, pegarse esta madrugón, tal, para no, a lo mejor no poder incluso ni grabar o encerrarme en un sitio donde poder grabar para no mojarme, pero luego he pensado, digo, no, esto es un proyecto que creo que merece la pena, creo que es necesario grabarlo. Quiero compartir cuanto antes con vosotros todo esto que estoy haciendo e intentar ayudaros lo antes posible y que cambiar las vidas de muchos de vosotros lo antes posible. Así que creo que en esa misión debo de hacerlo y por supuesto que va a haber días difíciles y por supuesto que no siempre las cosas van a estar de cara y quiero que eso también lo extrapoles un poco a tu vida y por supuesto que para encontrar esa media hora al día que yo te pido que le dediques a componer y a hacer música y a crear música, pues claro, va a haber días donde va a ser muy difícil o vas a encontrarte situaciones que no controlas, que te lo van a hacer más complicado, pero si realmente crees en tu proyecto y si realmente quieres cambiar las cosas, debes de ponerte y debes de encontrarlo a pesar de que las cosas estén en contra, porque en el momento en el que dices, bueno, no pasa nada porque nadie me lo pide y no lo haces, ya esa excusa te va a valer siempre. Y yo, por ejemplo, hoy podría haber dicho, bueno, a mí nadie me pide que hoy tenga que grabar esto, pero he decidido hacerlo, porque quiero hacerlo, porque sé que puedo ayudar con esto y porque sé que es un proyecto que me gusta, que me apasiona, así que voy a luchar por ello, ¿no? Y bueno, quiero dejaros simplemente esta pequeña reflexión antes de comenzar el capítulo, porque bueno, creo que también es importante comentar pues estas cosas y que os motiven sobre todo, porque al final lo que busco es que esta historia pues os acabe motivando y os acabe diciendo pues que si yo puedo hacer esto y que si encuentro el hueco y que si le busco este rato todos los días a hacer esto, tú también puedes hacerlo enfocándote en tu música y en sacar adelante tu carrera musical. Ahora sí que sí, vamos a hablar de unidad sonora en tu música. Y esto que, bueno, pues unidad sonora, pero ¿de qué va esto, no? Pues mira, básicamente cuando tú vas haciendo canciones, si te fijas, los productores musicales, todos tienen su sonido particular. Y a pesar de que tú puedes decir, bueno, pero una base instrumental da igual de uno que de otro,
no es exactamente así, y te lo voy a contar desde el punto de vista de un productor que sabe bien a nivel técnico y a nivel sonoro, tiene bien estudiado cómo son los sonidos y cómo se compone, etcétera, para que tú veas las diferencias que existen, ¿no? Y es que, por ejemplo, yo como productor musical tengo un sonido determinado porque yo he aprendido a producir de una determinada manera, y además tengo una serie de sonidos en mi ordenador, bueno, que al final yo he ido creando, he ido diciendo, vale, pues me gustan estos bombos, me gusta, ese es mi sonido, tengo una determinada particularidad en cuanto a gustos de selección de sonidos, y eso hace que al final yo tenga un sonido propio y un estilo propio. Y entonces esto pues también, por ejemplo, se extrapola a que cuando llega a lo mejor algún artista que me pide, oye, quiero que hagas una canción como este productor. Ante esa situación siempre intento decir lo mismo, es, vale, yo puedo hacer algo parecido, similar, pero yo no puedo calcar los sonidos de ese productor. Primero, porque no soy ese productor y no tengo ese estilo de producción. Y luego, segundo, porque yo no tengo sus librerías y sus sonidos, y tampoco puedo copiar a otro artista y a otra persona. Y esto también al final pasa con los artistas, bueno, con vosotros, con los cantantes, ¿no? Es decir, tú puedes intentar hacer un tema parecido a alguien, pero al final tú tienes tu estilo propio y tu propia manera de cantar y tu propia manera de interpretarlo, y al final eres una persona totalmente independiente. Pues bien, te cuento todo esto porque cuando tú empiezas a hacer pues a sacar canciones, si tú lo que vas haciendo es coger instrumentales o vas contratando a diferentes productores y demás, al final no tienes un sonido homogéneo, acabas teniendo pues una mezcla de diferentes estilos, de diferentes productores, etcétera. Entonces esto tiene una parte negativa, y es que cuando tú, por ejemplo, llevas, imagínate que has sacado ya 5 canciones, y llega el momento en el que dices, bueno, pues mira, como todas estas canciones las he sacado en este año, lo ideal sería sacar un álbum, porque los álbumes, al final, cuando los recopilas todos, eso te permite luego crear giras, y luego también te permite, pues eso, ir a lo mejor a discográficas, etcétera, con un producto más empaquetado, ¿no? No simplemente single suelto que fuiste sacando, canciones sueltas y que están un poco desperdigadas, sino que forman parte de algo mayor, que es pues ese álbum, pues que a lo mejor tiene 5 canciones o tiene 10 o tiene las que sea. ¿Qué pasa? Que si tú has ido trabajando con diferentes productores y has ido trabajando con, bueno, pues con diferentes instrumentales, que cada uno tiene su sonido, al final no tienes una cosa unitaria, no tienes un sonido unitario, y esos álbumes que puedas hacer en el futuro pues no suenan a que todo pertenezca a lo mismo, es decir, se nota que al final son singles que no tienen nada que ver uno con el otro. Entonces aquí yo te recomiendo que si una vez que encuentras un productor o una tienda de instrumentales que te funciona, pues te diría que si tienes pensado pues ir haciendo música, pues que trabajes con un mismo productor o una misma tienda de instrumentales durante un tiempo, para que así cuando en el futuro decidas hacer un álbum o empieces quizá una gira, pues ese álbum te suene de la misma manera, con los mismos instrumentos, con la misma sonoridad, porque parece que no, pero al final pues incluso en la mezcla, nosotros por ejemplo en Urban Factory Beats pues tenemos una serie de instrumentos, de herramientas, incluso de estilo, incluso en la mezcla propia, ¿no? Pues nosotros buscamos pues a lo mejor que suenen mucho los graves, que tengan mucho bombo, que no sé, tenemos un estilo concreto, a lo mejor buscamos también que todo suene como un poco más oscuro, porque a nosotros nos gusta, por ejemplo, ya te digo, te hablo de particularidades que al final nos hacen diferentes, y que por eso nuestras instrumentales pues sonarán diferentes a las de otros beatmakers y otros productores. Pues por lo que te contaba, pues nosotros por ejemplo en la curva de ecualización pues intentamos que en la parte donde va vuestra voz, ahí ecualizamos hacia abajo. Por eso cuando tú escuchas la instrumental sola, puede ser que a veces pienses que no tiene mucho brillo, o que a lo mejor le falta ciertos instrumentos, pero están sumamente pensadas. Al final tu voz rellena perfectamente esa frecuencia y se genere finalmente, pues bueno, se rellene todo el espectro auditivo, y entonces pues tengan pues ese sonido contundente y suenen bien. Así que ahora que te he contado qué es esto de la unidad sonora
y que siempre te digo que cuando hablas de tu música y de tu carrera musical y de todo lo que vayas haciendo, siempre te hablo del medio-largo plazo, nunca te hablo de a corto plazo. Siempre te digo, oye, pues piénsalo a medio-largo plazo, lo que estás haciendo va a perdurar durante años, con lo cual, vale, imagínate que ni siquiera en este año pues vas a sacar tantas canciones como para hacer un álbum, vale, pero si lo vas a acabar haciendo durante el tiempo, imagínate en los próximos 2 años sí que vas a tener 5 o 10 canciones fuera, pues intenta hacerla una vez que consigues un productor que te funciona o una tienda de instrumentales que te funciona, quédate en esa tienda de instrumentales o con ese productor, porque te va a dar esa unidad sonora y quieras que no, cuando llegue el momento de hacer el álbum y de crear tu gira y de poder enseñar ese paquete unitario a algún productor o a alguna discográfica o a algún AR, es decir, todo esto que hemos estado hablando durante capítulos anteriores, todas estas figuras, pues que por lo menos le lleves una cosa que suene de la misma manera o que tenga la misma sonoridad, y eso te ayudará a darte más empaque, a darte más seriedad, a darte más profesionalidad y que, bueno, tengas más oportunidades de que te cojan tu producto y que te beneficie. Y en este punto también de la unidad sonora quiero hablarte de otra cosa, que es el equipo de trabajo. Y entonces lo que aquí te recomiendo, pues eso, es que te busques un equipo a medio largo plazo, y ya no solo en la parte de producción, sino también pues yo que sé, si tienes un estudio de grabación, pues oye, que intentar trabajar con el mismo estudio, primero porque vas a conseguir seguramente mejores condiciones cuando vean que eres un artista comprometido, que siempre va, que cumple, que paga, que se toma en serio su carrera. Eso a las personas que se dedican a grabar también les gustan, porque ven que hay un compromiso por vuestra parte. Luego, por otro lado, al final ellos también van aprendiendo de ti, van aprendiendo de las sesiones anteriores, y al final también van aprendiendo a sacarte mejor tu producto, ¿no? Van aprendiendo a sacar mejor tu interpretación, a exprimirte lo mejor que pueden para que salga lo mejor posible esa sesión. En fin, que intentes básicamente mantener el equipo pues durante un medio largo plazo, porque eso te va a ayudar a darte cohesión al final y mejorar tu producto 100%. Además, también una vez que conoces al productor o conoces la tienda de instrumentales, conoces perfectamente cómo funciona, cuáles son sus políticas, qué tipo de licencias tienen, cómo va todo, entonces eso también te va a ayudar a ser más rápido, a no tener ahora la duda de, oye, pero ¿y si compro en esta tienda me dará la instrumental, pero tengo un contrato, no tengo un contrato, qué pone en el contrato, cuáles son las condiciones? Porque aquí ya sabéis que cada productor y cada tienda online de instrumentales tiene sus propias condiciones y pone sus propias condiciones a las licencias que crea, así que lo suyo es que una vez que ya conocéis uno, pues os mantengáis en esa tienda para que todo sea más fácil y más fluido y no te tengas que preocupar de otros temas, simplemente en la parte creativa, de decir, vale, quiero voy a buscar la instrumental según el género, y en base a eso, pues del catálogo que tengan, y en base a eso pues selecciono y ya está, y me olvido de la otra parte de, no sé, me da un poco de miedo pagar, no sé si será fiable, no sé si me mandarán un contrato, si no, si me va a dar problemas en el futuro, o sea, todo esto que al final os roba energía y os roba foco, pues os lo quitáis de encima, y una vez que ya tenéis un productor o eso, una tienda que sabéis que funciona, lo suyo es pues explotarlo al máximo. Y ya por último, una cosita más sobre esta parte, en cuanto a las grabaciones y bueno, todo esto que os decía de ir a grabar un estudio, que al final en el estudio pues te conocen, saben ya mejor cómo sacar tu mejor interpretación, saben también qué efectos de voz te gustan y cómo meterte los compresores, cómo meterte toda esta parte de reverberación, los efectos que a ti te gustan, cómo te gusta que suene tu voz. Por ejemplo, sabéis que Bad Bunny o Anuel suenan de una determinada manera en cuanto a los efectos de voz que tienen, y eso es porque el que le hace la sesión de grabación ya conoce muy bien qué es lo que él quiere y cómo le funciona. Entonces, independientemente de que luego Anuel haga colaboraciones o Bad Bunny con otros artistas que esté en Estados Unidos o que esté en China, cuando llega el momento de empaquetar todo lo que han grabado y demás, pasa siempre por las mismas personas y por las mismas manos.
porque de esa manera se asegura de que no le van a crear una cosa diferente y que se asegura que esa persona conoce muy bien su voz y los efectos que quiere y lo que le funciona, y además así crea su sello propio y su estilo. Y entonces esto es un poco lo que yo os decía también en cuanto a las sesiones de grabación con un mismo estudio, o si os grabáis en vuestro home studio, pues que vosotros, como habéis probado ya diferentes efectos, os habéis probado de diferentes formas, que es un poco lo que os recomiendo de hacer con esta media hora diaria durante unos cuantos de meses, seguramente pues te ha dado tiempo a practicar, a saber qué efectos te gustan, qué efectos no, qué te gusta hacerte a tu voz, en qué volumen te gusta que esté tu voz, en qué volumen te gusta que estén los ad-libs, que si no sabes lo que es, te recomiendo que empieces el podcast al principio, porque todos estos términos ya los hemos ido tratando. Y bueno, al final te creas tu propio sello también en cuanto a la parte técnica de cómo procesas tu voz, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eso al final va todo relacionado con esta parte de darle unidad a tu sonido, crear tu sello propio sonoro y, en definitiva, crear un producto redondo y mucho mejor. Así que ya para cerrar este episodio, simplemente recordarte que cuando estás grabando singles, cuando pasa el tiempo, pues puedes coger esos singles y aunarlos en álbumes, que sería lo ideal, pues bien, o por temática, o por estilo, o simplemente por tiempo. Oye, pues en 2023 fue de esta forma, en 2024 fue de la otra, y bueno, pues aunarlos, que eso te va a ayudar a crear una playlist luego también, porque cuando de repente se descubre un artista, si solo escuchas un single, pues bueno, sin más. Pero si tú escuchas un artista y de repente ves que tiene un álbum, al final dices, a ver, si te gusta la primera canción, acabas escuchando la segunda, si ya te gusta la segunda, acabas escuchando la tercera, y a partir de ahí has fidelizado un oyente. Y ya vas a ver que eres un artista que saca álbumes, que tiene bastante música, que va a poder compartir y que además va a poder, que si te conviertes en su cantante, uno de sus cantantes que le gusta, pues ya va a poder ponerte en playlist y va a poder ponerte ahí y vas a tener 3 o 4 canciones tuyas, entonces va a disfrutar más de tu música, ¿no? Y también va a conectar más contigo, con tu música, con quién eres y las cosas que eres capaz de hacer. Así que siempre te recomiendo que al final acabes uniendo y unificando, que eso te va a ayudar a crecer, a exponerte más y a generar y a crear una audiencia mucho mejor. Bueno, pues sin más, hasta aquí llega este episodio número 16, un episodio difícil porque bueno, el tiempo no ha acompañado mucho, pero bueno, lo hemos hecho. Espero que todo lo que te he contado pues te haya servido y de utilidad y lo apliques en tu música y que hayas aprendido algo nuevo también. Y bueno, hasta aquí llega este episodio número 16 y hasta aquí llega el bloque número 4 enfocado en grabación. Estamos justo ahora mismo en el ecuador, en la mitad del podcast, del curso o de la guía. Y bueno, antes de comenzar el siguiente bloque, en el siguiente episodio, enfocado en la mezcla y el máster, antes de meternos ahí en materia, os voy a hacer un capítulo intermedio donde pues voy a hablaros un poco más sobre mí, sobre quién soy, quién es esta persona que está aquí narrando este podcast y comentando todo esto, porque sé que hice un capítulo introductorio donde os contaba brevemente quién era y bueno, un poco las cosas que había hecho, pero tampoco le puse demasiado énfasis porque aquí lo importante no soy yo, sino sois vosotros, y no consideraba que era importante, pero creo que para premiar a aquellos que habéis llegado hasta aquí, hasta este punto, ya habéis escuchado estos 16 episodios, sé que estáis comprometidos con vuestra carrera musical y que estáis ya en un punto mental y con toda la información que os he ido dando de querer cambiar vuestra música y querer cambiar vuestro destino y vuestra forma de trabajar en el futuro, etcétera, pues quiero también abrirme un poco más y contaros pues quién soy y un poco más sobre mí. Y bueno, pues lo aprovecharemos para hacerlo en ese capítulo intermedio de mitad de podcast, y además también aprovecharé para contaros bien los sistemas de licencia que tenemos en Urban Factory Beats y algunos truquitos y cositas que pues no están públicas, pero que para vosotros que estáis aquí escuchando esto, pues os quiero premiar de alguna manera. Y bueno, pues y daros las gracias por supuesto por estar aquí, así que voy a hacer ese capítulo intermedio justo antes. Y así que ahora sí, sin más, recojo este capítulo, nos vemos en el siguiente episodio
y espero haberte ayudado. ¡Chao! Una última cosa antes de dejarte ir, y es que si te gusta este contenido y este podcast, te pido que lo compartas con otras personas que les pueda interesar esta temática y que les pueda ayudar este contenido. Y recordate que me sigas en Instagram en @orioproducer y te suscribas a recibir esta guía por correo para que así no te pierdas ninguno de los episodios y recibas las ofertas exclusivas que tengo preparado para ti.